cuando lloras las veces que intentaste y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste. Solo ves pena y tristeza y el futuro incierto sea. Puedes tener paz en la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta. Fe y esperanza cuando no puedas seguir. Aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos con paz en medio de la tormenta. Muchas veces me siento igual que tú y mi corazón anhela algo real, y el Señor viene hasta mí y me ayuda a seguir con paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta. Fe y esperanza cuando no puedas seguir. Aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos con paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta. Fe y esperanza cuando no puedas seguir. Aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos con paz en medio de la tormenta. Amado Dios, te damos infinitas gracias por tu bondad, por tu misericordia, porque cada día, Señor, nos cuidas, nos proteges, nos provees, porque nos enviaste a tu Santo Espíritu, porque tenemos la salvación y la vida eterna y la seguridad, Señor, que un día vendrás por la iglesia, Señor, y creemos que son los tiempos. Enséñanos, Señor, a estar apercibidos, constantes en la oración, constantes en la búsqueda de tu rostro, constantes en la perfección por medio de una vida llena del Espíritu Santo. Enséñanos a aborrecer el pecado, la maldad, apartarnos cada día más de este mundo que camina derecho, Señor, hacia la perdición total. Un mundo, Señor, en el cual el ser humano ha decidido ir contra tus principios, contra tu palabra y ofender tu santidad. Guárdanos de todo mal y de toda maldad. Tu palabra dice en Mateo 24 que por haberse multiplicado la maldad, el corazón de muchos cristianos se va a contaminar y estarán dispuestos a transigir, a claudicar, a acolitar, a apadrinar todo lo que es la maldad. Bendito es tu nombre, Señor, y tu palabra es eterna. Tu palabra es eterna, Señor, y ciertamente eficaz y nunca pasará. Bendecimos tu nombre, Señor, y quedamos delante de tu altar, la presencia de tu Santo Espíritu. En Cristo Jesús, amén y amén. Muy pero muy buenas noches, mis queridos amigos y hermanos. Bienvenidos a este tiempo de estudio bíblico. Les habla su amigo, el pastor Gilberto, desde la ciudad de Ibagué, departamento de Tolima, República de Colombia. Tiempo de estudio bíblico, escudriñando las Sagradas Escrituras para conocer, amar, obedecer y servir a nuestro buen Dios. Estamos hablando de que el Señor no quiere ni seguidores, ni fans, ni feligreses de alguna iglesia, solamente quiere discípulos. Lamentablemente la iglesia de nuestros tiempos ha entrado en un tipo de cristiano laodicense, un cristiano que solamente busca la riqueza material,
el posicionarse en este mundo, triunfar en este mundo, pero que no le agrada mucho cuando le hablan de infierno, de que hay una eternidad que se llama el infierno, un lugar de tormento. No le gusta que le hablen de que hay pecado, de que hay maldad. Solamente quieren oír cosas muy bonitas. Pero el Señor Jesús es bien claro y dejó bien dicho en Mateo 28, id y haced discípulos. Él no habló acerca de hacer simpatizantes, seguidores, personas que el día domingo van a una iglesia, cogen la Biblia rapidito, corriendo, y llevan de pronto una camiseta muy bonita diciendo soy hijo de Dios, soy un triunfador, un exitoso, el mundo me pertenece. No, Dios no quiere ese tipo de cristianos laodicenses. Quiere cristianos que realmente rindan sus vidas totalmente a Él, que le obedezcan, que cada día por medio del Espíritu Santo quieran vivir vidas en santidad, como dice su palabra, sed santos como yo soy santo. Y eso cuesta, es una batalla interna que luchamos todos los días, los que decimos ser cristianos. Las condiciones las hemos visto, negarse a sí mismo y tomar su cruz. Cada uno debe tener su propia cruz. Aquellas cosas en las cuales ha decidido morir, al pecado, al mundo, a la fama, al buscar el dinero. Amor supremo por el Señor, no un corazón dividido, sino un corazón que le ame por encima de todas las cosas. El primer mandamiento dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, al punto de tener que renunciar a aún cosas lícitas por amor a su nombre. Una renuncia total y voluntaria a todo. Y ahí es la pregunta, ¿hay algo en mi corazón que pese más que mi amor por el Señor? Por decir, usted sabe que el día viernes o el día sábado tiene una reunión para buscar a Dios. Y usted no va porque dice, no, lo que pasa es que tengo los fitness, tengo que ir al gimnasio, tengo una fiesta, tengo otra cosa que le ocupa el buscar a Dios. O el trabajo, no, es que yo tengo mucho trabajo, entonces me cuesta dedicar tiempo a Dios. Cualquier cosa que reemplace y aparte su vida de Dios, eso ya es idolatría. Entonces hay que renunciar voluntariamente y colocar siempre en primer lugar al Señor y todo lo que tenga que ver con el Señor. Más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Constancia en el caminar. En la Biblia dice que el hombre de doble ánimo no va a alcanzar nada. Aquel cristiano que hoy es, mañana no es, hoy ora, mañana no ora, lleva un mes sin leer la Biblia, no le gusta estudiar la Biblia. Pues realmente creo que debe hacer un alto en el camino y decir, ¿realmente yo soy cristiano? Vemos que otra condición de un verdadero discípulo de Cristo es llevar fruto. Juan 15 habla del fruto. Yo los puse a ustedes para que vayan y lleven fruto. Y el fruto interno es que cada día tenemos que reflejar el carácter de Cristo. Gálatas 5, 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Si eso no está experimentando el cristiano, hay algo que están dando mal. Y el fruto externo es, vayan y hagan discípulos. ¿Cuántas personas conocieron de Cristo? ¿A cuántos has llevado a los pies de Cristo? ¿A cuántos les estás discipulando, enseñándole las Sagradas Escrituras? Dice Pablo a Timoteo en 2 Timoteo 2, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles y idóneos que enseñen a otros. El llamado de nosotros los verdaderos cristianos es enseñar la palabra del Señor a otros, no es llevarlo a una iglesia. Venga hermano, ¿sabe qué? Vamos a la iglesia, que es que la pasamos rico en la iglesia. Y el pastor cuenta unos cuentos, unos chistes, pero hermosísimos. Eso nos reímos porque ese pastor es chistosísimo. No, si vas buscando un pastor chistoso, mejor ve a un circo o a un stand comedy. Allá hay el pastor siempre debe ser una persona seria en el púlpito, no un entretenedor. El pastor debe ser una persona que solamente habla la palabra de Dios. No está llamado a ser un humorista. Disciplina divina. Las condiciones muchas veces van a llevar que tú y yo seamos disciplinados por el Señor. O sea, y la palabra es fuerte,
En Apocalipsis dice, yo castigo a los que amo. El pecado siempre traerá una disciplina de parte de Dios a mi vida. Debo entender, y por eso David, después de que adulteró, fornicó, asesinó a Urías, al esposo de Betsabé, escribió el Salmo 51 y él supo que caía en la disciplina de Dios, que Dios no le iba a pasar por alto eso. Las pruebas en el camino, y vemos el Señor hablando con Pedro y le dice, Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos fuertemente. Allí estaba el Señor y vio cuando Satanás obviamente llegó ante Dios y dijo, déjenme zarandear a Pedro. Y Dios Padre le dijo, listo, vaya y hágalo. Y entonces Jesús dice que él le dijo, Padre, yo solamente te pido que a Pedrito no le falte la fe. Y le dice, y una vez que hayas pasado por la prueba, ve y alienta a tus hermanos. La prueba es necesaria para los hijos de Dios, para crecer en el conocimiento de Dios, para madurar en la fe. La prueba está siempre en el camino y aquel que quiere seguir los pasos del maestro tiene que ser probado como el maestro fue probado, y la prueba más grande fue en Getsemaní. Y por último, el verdadero cristiano discípulo lleva el evangelio, predica el evangelio, está detrás de ganar almas para Cristo, está orando siempre por alguien. Hay una película interesante que dice un hombre a la vez, y me ponía a pensar, bueno, Padre, dame una persona al menos cada día, a alguien a quien hablarle de ti. Y lo vas a encontrar, siempre vas a encontrar a alguien por quien orar, por quien llevar la palabra. Eso es un discípulo de Cristo. Luego, el Señor no quiere ni fans, ni acreyentados, ni feligreses de alguna iglesia, ni seguidores de los famosos apóstoles, que ya no los hay, porque solamente fueron 12 apóstoles, y de los famosos profetas, que ya no hay profetas, porque el último profeta fue Juan el Bautista. El Señor quiere discípulos. Y hoy vamos a ver, bueno, me dirás tú, pastor, listo, yo quiero ser discípulo y a cambio que lastimosamente somos muy interesados, ¿no? Pues bien, acaba de fallecer un gran maestro de la pintura colombiana, el pintor Fernando Botero. Y seguramente al morir muchos de sus discípulos van a sacar pecho diciendo, yo fui discípulo de él. Él me discipuló a mí en la pintura. Y yo tengo rasgos de él porque aprendí del maestro Botero. Y este hombre, que es uno de los hombres, digamos, una gloria para nuestro país colombiano, un hombre que ha hecho bien con su pintura, su arte, ha hecho que Colombia sea reconocida. Pues es un hombre y sin embargo hay muchos que están orgullosos hoy en día, es decir, yo lo conocí, yo hablé con él era mi vecino, él fue mi maestro, me enseñó la pintura. ¿Cuánto más debemos nosotros de estar en el buen sentido orgullosos y decir, yo soy discípulo de Cristo, no me avergüenzo de Cristo, yo soy discípulo de él y lo sigo pase lo que pase, cueste lo que me cueste? Y hay que pagar un precio, pero también las bendiciones son eternas. ¿Y qué bendiciones podemos tener al ser discípulo de Cristo? Conocimiento espiritual. Por favor, acompáñame y de hecho ve colocando tu Biblia, coge tu Biblia y toma nota, no te dé pereza, deja la pereza a un lado porque la pereza es una de las armas que usa Satanás para que no oremos, para que no estudiemos, para que no nos congreguemos, para que no atendamos las cosas de Dios. La pereza es lo más terrible que se ve en el corazón de muchos cristianos. Oseas 6:3, ahí me equivoqué. Oseas capítulo 6, verso 3. Por favor, ve allí y dice lo siguiente la palabra. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Subraya ahí. Y conoceremos y proseguiremos a conocer a Dios. Realmente un discípulo de Cristo tiene un conocimiento profundo de Dios. No es lo que le cuentan, no es lo que le dicen. No es que él puede decir, realmente yo he visto la mano de Dios en mi vida. Yo conozco al Señor. Yo he visto, Él me ha hablado, Él me ha mostrado en su palabra. Yo tengo una relación muy personal con Dios.
Y eso es lo que quiere el Señor de cada uno de sus discípulos, que le conozcan. Y es interesante en Jeremías capítulo 9, verso 24, lo que dice el Señor. Mas alábese. Voy a leer desde el verso 23. Así dijo Jehová. Voy a ponerme un poquito las gafas. Así dijo Jehová. Y por favor, mira lo que dice el Señor. No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Son tres cosas de las cuales mucha gente saca pecho, en que son muy sabios, en que son muy valientes, aunque tienen mucho dinero. Eso, dice Dios, eso no me interesa. Verso 24, mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme. O sea, tú entiendes los caminos del Señor, conoces al Señor, sabes por qué Dios actúa. Cuando tú ves los hombres de Dios o las mujeres de Dios, tenían un conocimiento profundo de Dios. Sabían cómo Dios actuaba, cómo Dios actuaba, cómo pensaba. No es interesante ver cómo Abraham habla con Dios, Moisés, todos ellos tienen. Pablo conocía de Dios. Les dice acá, alábese en esto el que se hubiera de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Dice, yo tengo misericordia, pero también yo soy un Dios que lanzo juicios y hago justicia. Que castigo el pecado, que hago que el impío pague por su pecado, que no paso por alto el pecado, porque yo soy un Dios juez justo, dice la palabra. Sabes que mucha gente está equivocada, los sicarios estaban equivocados cuando oraban diciéndole a Diosito que los protegieran mientras iban a asesinar a un indefenso, a una persona, cuando el mandamiento dice no matarás, o que aquella niña equivocada que practica un aborto porque las leyes lo permiten, está asesinando a un pequeño bebé. Eso es algo aborrecible ante los ojos de Dios. Y Dios puede castigar eso. Dios puede tomar cartas en el asunto. Un conocimiento espiritual. No porque alguien me diga, un líder religioso, sino porque yo cada día, el discípulo conoce a su Señor. Tiene un conocimiento espiritual. Ha profundizado en la oración, ha profundizado en la comunión con el Espíritu Santo, ha profundizado en el estudio de la Biblia. Todos los días saca tiempo en la madrugada para tener por lo menos una hora para orar, para buscar al Señor como lo hacía el Señor Jesús. ¿Cuánto tiempo le dedicas a la oración? ¿Cuánto tiempo le dedicas al estudio de la Biblia? Si no le dedicas tiempo, tienes que pensarlo bien. ¿Realmente eres un discípulo? ¿Realmente naciste de nuevo? ¿Realmente conoces a Dios? Otra de las bendiciones prometidas para los discípulos es: no andarán en tinieblas en este mundo tan engañado con engaños satánicos. Es interesante y muy triste ver que muchos hijos de Dios apoyan ideologías políticas que van contrariamente a la palabra del Señor. Y al apoyar esas ideologías que apoyan el aborto, que apoyan los matrimonios entre parejas homosexuales, que apoyan el robo y todas las cosas, la droga, apoyan esos partidos políticos, pues realmente se están oponiendo a los planes de Dios. Creo que esa persona tiene que hacer un alto en el camino y realmente decir, soy cristiano, soy hijo de Dios, o de pronto estoy cometiendo algo que llama alta traición contra mi Rey, que es Jesucristo. Juan 8:12 dice la palabra, en este mundo tan engañado, tan perverso, que cada día a lo malo lo llaman bueno y a lo bueno lo llaman malo, donde el pecado es legalizado, donde el burlarse de Dios lo han legalizado y piensan que Dios los tiene que bendecir. Lo que estamos viviendo hoy en día, por lo menos en Colombia, es parte de la justicia y la disciplina de Dios sobre un país que está abandonando a Dios. Puede que haya muchas iglesias por todos lados, pero esas iglesias predican un evangelio contrario a la palabra del Señor. Juan 8:12 dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Él es la luz, Él es el que me previene del pecado, Él es el que hace que mis pies estén en piedra firme, en su palabra. Y el verdadero discípulo de Cristo no es engañado por Satanás. Sabemos que Satanás es el
el mago del engaño. Desde Génesis ha engañado a la humanidad y la sigue engañando. Y muchos cristianos están siendo engañados. Y mucha gente que cree en Dios está siendo engañada. Lastimosamente, cada día al infierno van muchas personas que tienen ideas religiosas de Dios, conceptos religiosos, pero no han nacido espiritualmente. Aunque vayan a una iglesia, aunque traten de creer en Dios, no es simplemente creer en Dios. Santiago lo dice. Dices tú que crees en Dios, no te engañes. Satanás, los demonios creen y tiemblan, pero no se convierten y no van a entrar al cielo. El Señor Jesucristo dijo también que en el día del juicio final van a acercarse muchos diciendo, pero ¿por qué nos mandas al infierno? En tu nombre predicamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros. Y el Señor no les va a decir, no, sean tan mentirosos. Él dice simplemente, a usted nunca los conocí. Sí, hicieron milagros, sí, predicaron en mi nombre, sí, pero a usted no los conocí. Muchos apóstoles famosos y falsos profetas van a terminar en un lugar que se llama infierno. Y muchos de sus seguidores también van a estar ahí. El engaño es algo que está minando este mundo. Este mundo está totalmente apartado del Señor, como dice Romanos capítulo 1. Conociendo a Dios, se envanecieron en sus necios sabiduría, se apartaron y comenzaron a hacer toda clase de maldad. Por favor, léete Romanos capítulo 1. Y ahí vemos países que han dejado a Dios. ¿Qué otra bendición tiene un verdadero discípulo de Cristo? La guía personal del Maestro de Jesucristo por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos habla cada día. A mí hay personas que me ven como raro cuando yo digo, no, es que el Señor me dijo esto, me dijo aquello, me llamó la atención. Pero se quedan mirándome como, ¿cómo así? Y seguramente dirán, este tipo está loco. Pero si les dijera a alguien, mire que San Gregorio Hernández está hablando en tal lado, allá estarían diciendo, ay, si San Gregorio me habló. Son demonios. Sabemos que el espiritismo y todas las cosas son engaños de Satanás. De hecho, la Biblia dice que no hay que oír, no hay que practicar ni brujería, ni espiritismo. Eso va contra la palabra del Señor, porque allí hay espíritus inmundos que están engañando a la gente. La guía personal de Jesucristo por medio de la obra del Espíritu Santo. Juan capítulo 10, verso 27, dice, mis ovejas oyen mi voz. O sea, lo voy a parafrasear. Mis discípulos oyen mi voz y yo los conozco y me siguen. Si tú eres un discípulo de Cristo, tienes que aprender a oír la voz del Señor Jesucristo por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo me comunica la guía personal de Jesucristo. Si tú eres realmente un discípulo, muchas veces le pregunto a gente que es cristiana, le digo, oye, contame, ¿qué te habló hoy el Señor en su palabra? Y se quedan mirándome raro. Yo, sí, pues dime qué te habló el Señor. Bueno, hoy no, entonces ayer. Y se quedan mirando. Bueno, la semana pasada. Y me ven raro. El mes pasado. Pastor, lo que pasa es que yo no sé qué es eso de que el Señor habla. Claro que habla. Por medio del Espíritu Santo el Señor dice, nos habla grandemente. Dice, mis ovejas oyen mi voz, mis discípulos oyen mi voz. ¿Estás escuchando la voz del Señor? Siempre la voz de Dios va acompañada de la palabra. O sea, nunca Dios te va a decir algo que vaya contra la Biblia. Nunca. Siempre he visto que Dios me ha hablado cosas que están dentro de la palabra. Por eso hoy en día eso de los falsos profetas son falsos profetas. El Señor me mostró una nueva revelación. Mentiras. No hay nuevas revelaciones. La última revelación es Apocalipsis y dice el Señor, sella la palabra, ya no hay más. Porque Él fue el último profeta que hubo, Juan, el discípulo amado. Ya no necesitamos profetas porque toda la Biblia es profecía revelada. Guía personal de Jesucristo. ¿Qué más tiene? ¿Qué bendición más tiene alguien que es discípulo de Cristo? Honra espiritual. El Señor honra a sus discípulos. Juan 21, por favor, apúntalo. Juan 21, 22. Deja la pereza y apunta. Jesús le dijo, si quiero que Él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Hablando de cuando le dijeron, bueno, y hablando de Juan.
Y realmente el Señor honró a Juan. Fue el único discípulo, el discípulo amado, el único que murió de muerte natural. El único al cual el Señor le mostró el libro de Apocalipsis, la revelación que es complemento con el libro de Daniel y cada uno de los profetas. ¿Qué cosas no vería Juan allí en Patmos? Estaba solo, no asistía. Hay personas que en la pandemia, no, es que a mí me falta la iglesia, es que no, yo dejé de orar, de leer la Biblia porque es que me falta mi pastor. No, sí, el único pastor que tenemos es Jesucristo. Amén, porque tengas un buen pastor. Pero por encima de todo, si estuvieras en una isla solo y abandonado, allí tienes que buscar al Señor. Juan estaba solo. Él no tenía discípulos allí. Él estaba en una cárcel. Estaba amarrado con una cadena. Sin embargo, él era libre. El Señor lo honró y honra a los 12 apóstoles, porque es que no hay apóstoles hoy en día. Fueron solamente 12 apóstoles, por eso Apocalipsis habla de que los fundamentos de la Nueva Jerusalén son 12 piedras que hablan de que son los 12 apóstoles de Jesucristo. En el primer libro de Samuel, capítulo 1, hay un verso que me ha llamado la atención poderosamente hace muchos años. Primera de Samuel, capítulo 1, verso 30, dice el Señor: porque yo honraré a los que me honran. Cuando tú dedicas tu vida realmente al Señor, pero con todo, como decimos en Colombia, con alma, vida y sombrero, con pasión, el Señor no quiere gente tibia. De hecho, una de las características de la iglesia laodicense es gente tibia, que no se definen, no son ni chicha ni limonada, que van a la iglesia, pero nunca discipulan, nunca evangelizan, nunca son de buen testimonio, mantienen tomando trago y haciendo barbaridades que a Dios no le agradan. Esa es la iglesia laodicense. Pero acá dice bien claro que el Señor honra a los que le honran. Pero mira lo que dice: y los que me desprecian serán tenidos en poco. ¿Cuándo despreciamos al Señor? Te voy a poner un ejemplo claro. Cuando alguien te dice: mira, yo te voy a enseñar la Biblia el día miércoles a las 7 de la noche. Y llegó el miércoles y tú fuiste a hacer tus ejercicios o te quedaste en el trabajo, porque para ti es más importante tu trabajo, el tío Pepito, los ejercicios, cualquier otra cosa, menos Dios. Entonces, cuando él le dice: mira, ¿y por qué no? Porque a mí he visto, eso me ha sucedido con personas a las que les he querido enseñar la palabra. No, pastor, lo que pasa es que vino el tío Pepito y entonces usted sabe. Otro: no, es que yo estoy muy ocupado en mis trabajos. Otro: no, es que estaba en el gimnasio. Querido hermano, dice la Biblia: pero los que me desprecian serán tenidos en poco. Eso es despreciar al Señor. Eso es despreciar la palabra de Dios. Cálmate un poquito. No te enojes conmigo. Pero, ¿qué es lo que más pesa en tu corazón o en mi corazón? ¿Qué es lo que más pesa? Mi querido compadre en la ciudad de Ibarra, Ecuador, el señor Hugo Armas, es un gran comerciante. Y él los días sábados tenía su reunión. Y muchas veces venían norteamericanos y decían: bueno, lo que pasa es que necesito $20,000, $8,000 en su producto. Y él les decía: usted sabe que yo no lo puedo atender. Y ahorita tengo una reunión muy importante con Dios. Así que si usted quiere, venga mañana o hable con unos empleados, porque yo tengo ahora que irme a buscar a Dios. Para este hombre siempre ha pesado más Dios que el dinero propio. ¿Qué es lo que pesa más en tu corazón? Y haz un alto en el camino. No, es que no tengo tiempo para Dios, porque es que primero está mi trabajo, está mi novio, mi novia, primero está fulanito. Entonces eso se llama idolatría. Aquí dice que Dios a eso no le agrada. Dice: yo honraré a los que me honran, pero los que me desprecian serán tenidos en poco. Y una de las cosas del discípulo de Cristo es que Dios honra a sus discípulos. Un discípulo de Cristo tiene crecimiento y madurez espiritual. Hay una teología equivocada, por lo menos en el grupo donde yo estuve sirviendo al Señor durante 28 años, creo 26, del cual salí porque vi cosas que no le agradaban a Dios. Y uno no puede andar jugando con Dios y en un lugar donde realmente ya se ha olvidado a Dios. Y se enseñaba, y yo lo enseñé muchas veces equivocadamente, el pasaje de 1 Corintios capítulo 2 verso 14 al 3 dice acá:
Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. De manera que yo, hermanos, capítulo 3, verso 1, no puedo hablaros como a espirituales, le dice Pablo a los Corintios, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Y acá dice que son niños en Cristo, dice, yo les di beber leche y no vianda, porque aún no eres capaces ni sois capaces todavía. O sea, son inmaduros, no conocen las cosas de Dios, ni saben cuál es el evangelio, los 4 evangelios. Dice, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, no sois carnales. Bueno, y entonces lo enseñaban, y yo lo enseñé equivocadamente, que habían 3 tipos de personas. El primero es el hombre natural, listo. El hombre natural es el que no ha nacido espiritualmente, no tiene a Cristo en su corazón. Puede ser un religioso como Nicodemo en Juan capítulo 3, pero está muerto espiritualmente. Por eso Jesús le dice a Nicodemo, tienes que nacer espiritualmente. El hombre natural, o llama también en griego el hombre psíquicos o psíquicos, guiados solamente por el alma. Y después dice, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? A nosotros tenemos la mente de Cristo. O sea, el cristiano espiritual es aquel que tiene un conocimiento profundo de Dios, que ha andado con el Señor, que es maduro espiritualmente, que no es una veleta ni es una marioneta de las circunstancias, sino que ha decidido andar con el Señor. Se le nota en su forma de hablar, en su forma de vivir, en su forma, hay algo especial en esta persona, hombre o mujer. Y después dice en el capítulo 3, de manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, sárquicos, la palabra. Como a niños en Cristo, os di a beber leche y no vianda, porque aún no eréis capaces, ni sois capaces todavía. La palabra sárquicos quiere decir carnales, que andan en los deseos de su carne, ¿no? Robando, adulterando, fornicando, tomando trago, metiendo vicio, diciendo mentiras. Entonces, decíamos, no, lo que pasa es que este es un cristiano carnal, lleva 20 años haciendo las mismas barbaridades, pero es cristiano. Probablemente no es cristiano. Acá no está diciendo Pablo que son cristianos. Está diciendo, realmente yo estoy asombrado, ya debían de ser espirituales, ya debían demostrar con su manera de vivir que son hijos de Dios, pero ustedes no muestran que son hijos de Dios. Estoy asustado, ¿qué les está pasando, Corintios? Parecen gente del mundo, creo que ustedes no son cristianos. Y eso es lo que está lleno las iglesias laodicenses. Gente que van los domingos, pero siguen adulterando. Seguramente la señora con la que va no es la esposa, o de pronto no se ha casado con esa mujer o con ese hombre y están en fornicación, no tienen la bendición del matrimonio. Otros pueden estar robando, otros pueden estar adulterando, yendo donde los brujos, otros están detrás del dinero, otros buscan a la iglesia porque dicen, no, aquí usted va a ser famoso, aquí Dios le tiene que dar 2 carros, 2 casas, avión privado y todo eso. Engañados por Satanás. Entonces Pablo dice, ustedes son carnales. ¿Y cuáles son las características de esa gente carnal que probablemente no son cristianos? Dice, ustedes andan como la gente común y corriente. Mejor dicho, ustedes no muestran evidencias de ser cristianos. Son los mismos que conocí hace 20 años. Mire, querido hermano, por el hecho de que usted haya hecho una oracioncita que se llama oración de fe, usted no es cristiano. Usted debe saber si tiene que haber un cambio en su vida, en su manera de pensar, como dice Romanos capítulo 1 y 2. Tiene que haber una transformación en su manera de vivir. Tiene que haber una búsqueda de santidad cada día, un esforzarse en la santidad. Tiene que amar la palabra del Señor. Tiene que amar la oración. Tiene que, en su testimonio, llevar a otras personas a los pies de Cristo. Si usted no vive eso, creo que usted no es cristiano. Y por favor, piénselo. Vaya y ore. Y dígale al Señor, Padre, ¿realmente yo soy hijo tuyo?
o estoy engañado, simplemente soy feligrés de algún lado. Y dice, otra característica es que son personas que andan como cualquier persona que no es cristiano. Porque diciéndolo uno, yo ciertamente, dice, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, mantienen cazando pelea con todo el mundo, disensiones, causan división en la iglesia, división, son de aquellos que ni entran ni dejan entrar, ¿no? Yo siempre he visto, lastimosamente, algunas iglesias donde está el pastor y está la guardia pretoriana. ¿Quién son las guardias pretorianas? Las vacas sagradas. Los mismos de siempre, que están ahí al pie del pastor. Y lo malo es que el pastor no se sacude, y no sacude esa guardia pretoriana. Y son personas que ni entran ni dejan entrar. Llega una persona nuevita y nadie le pone cuidado. Nadie le pone cuidado, nadie le dice, bienvenido, ¿cómo está? ¿Cómo se llama usted? Yo quiero hablar más con usted, cuénteme, me interesa su vida. No, esos de la guardia pretoriana están ahí, no pasa nada. Entonces hay reunión de jóvenes y no buscan nuevos jóvenes, son los mismos de siempre ahí, los mismos jóvenes de siempre. Y si llega un joven nuevo, nadie se preocupa por él. La guardia pretoriana son iglesias, ¿cómo serán? Son iglesias totalmente momificadas. Parecen momios. La iglesia debe ser dinámica. En la iglesia debe haber gente todos los días nueva. La iglesia tiene que crecer, pero no solo por el pastor, sino por la guardia pretoriana, los que están allí, los que son los líderes que llevan 20 años y nunca han llevado una alma a Cristo. La iglesia tiene que sacudirse y el pastor tiene que decir, bueno, algo está pasando en mi iglesia. Son los mismos de siempre. Entonces busque personas nuevas. Vea, el pastor tiene que buscar siempre gente nueva que llegue, porque hay algunos que realmente ya están momificados. Eso ya quedaron ahí como un monumento al pasado. Entonces un pastor que es líder tiene que decir, bueno, Padre, dame nuevos discípulos. E ir en casa buscando a los nuevos y a esos dedicarles tiempo para que no aprendan las mañas de los que están momificados. Y a esos los va a formar como multiplicadores. Segunda de Timoteo 2. Y con ellos va a comenzar un nuevo movimiento en su iglesia y la guardia pretoriana puede irse para otra iglesia, si quieren. Como decía una vez un pastor, a esos, vea, yo voy y le llevo una ancheta y un regalo al pastor que me lo reciba, porque aquí no quiero esas momias. Querido hermano, nos momificamos muchas veces. Yo oigo personas que hace años no hablan de Cristo, que no se preocupan por evangelizar ni discipular. No, yo ya lo hice, yo pasé muchos años en eso y yo realmente ya no quiero más en eso. No, es que Mateo 28, del 18 al 20 es para todos los que decimos que somos cristianos. Dice acá entonces, disensiones, contiendas, no sois carnales y andan como hombres. Y peor en el verso 4. Algunos dicen, es que yo, mi pastor amado, fulanito de tal, el apóstol, el profeta, mi pastora. Seguidores de hombres. Amén, que usted ame a su pastor y que lo respete y que le dé una corbatica el día de Navidad. Chévere. Pero si usted realmente quiere honrar a su pastor, comience a evangelizar. No que se quede simplemente cuidando la banca, que ya lleva 20 años usted en la banca. Como cierto jugador colombiano que ya le pagan solo por estar en la banca. Sea activo. Dígale, pastor, vea, yo quiero tener en mi casa un grupo de oración. Pastor, yo traje a esta persona nueva, enséñeme cómo lo debo discipular. Pero por favor, no viva detrás del pastor, no sea un dependiente del pastor, sino de ¿quién? Del Espíritu Santo. Aprenda todo lo bueno que su pastor le puede enseñar de Cristo, pero no se vuelva fanático de su pastor. Entonces aquí dice Pablo, los unos dicen yo soy de Pablo, los otros yo soy de Apolo. Dicen, ¿no son carnales? Ustedes me mantienen sigan a Cristo. Eso es lo que quiere decir Pablo. Entonces, un verdadero discípulo va a crecer y madurar espiritualmente. No se va a quedar siempre como un cristiano carnal, entre comillas. El verdadero discípulo tiene una vida de fe, pero no es una fe prestada. Cuando yo comencé la vida cristiana, compraba muchos libritos ahí que me hablaran de la fe. Y he entendido que la fe mía no crece, sino en la medida en que yo mantenga tratos con Dios y sea tratado por Dios. A veces duro, pero esas lecciones que Dios me da
a mí, hacen que mi fe madure en Él. No es una fe pegada con babas, como decía por ahí algún pastor. Hay cristianos pegados con babas. Que medio pasa algo y de una vez. Hablaba con alguien y me decía, no, pero sí, el país está mal y el mundo está mal, pero bueno, nosotros tenemos a Diosito y pues sí, nosotros no vamos a pasar las necesidades. Y si el Señor permite, sí. No es que Job tenía todas las cosas, las riquezas, todo lo que él confiaba, y el Señor llegó un momento y le quitó todo. Y entonces ahí sí, por último, en el capítulo 42 del libro de Job, después de que lo perdió todo hasta la salud, Job dice, de oídas te había oído, ahora sí que te conozco, ahora sí, y me arrepiento en polvo y en ceniza. Hábleme, porque yo voy a hacer lo que usted me diga. Querido hermano, Dios no es un seguro. Cualquier cosa que pase en tu vida siempre está bajo su soberanía, y yo debo preguntarle, Padre, ¿por qué se me está haciendo esta situación? ¿Por qué esta enfermedad? ¿Para qué, Señor? ¿Qué me quieres enseñar? Pablo estuvo enfermo y oró por sanidad, y el Señor le dice, bueno, Pablito le va a decir, porque ya la tercera vez seguro dijo, no me sigas pidiendo por sanidad, Pablo. Pablo, tú eres muy prepotente a veces, por eso como te he mostrado tantas cosas, yo conozco tu corazón, Pablo, y Pablito te vas a desviar, así que para que no te haga daño todo lo que te he enseñado, tengo que tenerte humilladito con esta enfermedad. Dios no es malo, y a mí nunca me suceden cosas malas, porque entonces podría pensar que Dios es malo, sino que en mí suceden cosas que Dios permite para moldear el carácter de Cristo en mi vida. José lo dice bien claro, cuando tú lees la vida de José, que vivió aparentemente cosas injustas, dice al final, no, ustedes no me hicieron mal, le dice a los hermanos, sino que Dios permitió todo esto para esto y esto. Job lo perdió todo y al final dice, ahora sí que te conozco, ahora sí con quién estoy hablando. Entonces, mi querido hermano, Dios no es como un amuleto, no es que si yo creo en Dios, entonces nunca me va a pasar, entre comillas, cosas negativas, ¿no? Conocí a una sierva de Dios, una mujer muy santa, de un testimonio tremendo, y le dio cáncer, y partió a la presencia del Señor con cáncer. Pero cuando la vi la última vez, eso fue por allá, se me escapa esta ciudad de Palmira Valle. Todavía tengo la imagen de ella. Esta mujer de Dios estaba en una cama, tenía un gorrito de lana con ese calor que hace en el valle, seguro porque sentía frío, y estaba con su Biblia enseñándole a otra señora, discipulándola, y no se quejaba, estaba allí sirviendo al Señor. ¡Qué mujer! ¡Qué fe! ¡Qué seguridad! Tal vez yo hubiera dicho, no, ¿cómo es posible que me esté pasando esto? Pero aquella mujer tenía una fe tenaz, no era una fe prestada, era una fe viva, vibrante, una fe de conocimiento profundo en Dios, una fe que no la doblegaba nada. Esa es la que el discípulo de Cristo realmente ve, una vida, fe viva, no prestada. No son aquellos que, como dicen en el argot ciclístico, mantienen chupándole rueda a otros, sino que realmente han aprendido a tener un conocimiento profundo de Dios. 1 Corintios capítulo 2, verso 5. Estamos en el libro de Corintios, a los Corintios, capítulo 2, verso 5. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Hoy mucha gente, muchas iglesias, sobre todo esas iglesias falsas de la prosperidad, predican un evangelio que no es el verdadero evangelio de Cristo. Es un evangelio positivo y uno los conoce a esos, entre comillas, cristianos. Me acuerdo uno que me dio una charla y un señor de esa iglesia y comenzó diciendo, bueno, yo quiero decirle a ustedes que es una bendición que yo me encuentre con ustedes. Yo no le enseño a muchos porque yo soy muy especial. Yo soy un hijo de Dios, no vine a hablarles de religión, pero sí considérense muy bendecidos ustedes. Sé que no me entienden en lo que estoy diciendo, pero ustedes son bendecidos. Yo dije, este la sacó del estadio. Este es uno de los famosos discípulos de la iglesia laodicense. Una iglesia prepotente que solamente busca dinero, fama y poder, pero nunca a Jesucristo, y que dejaron a Jesucristo
fuera. Por eso dice en Apocalipsis 3:20, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Por favor, déjenme entrar porque ustedes me sacaron hace rato con sus ideologías. Dice acá, bien claro, dice su fe, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Tu fe tiene que estar fundada en el poder de Dios. Usted tiene que decir, realmente ahora sí conozco al Señor, he visto la mano del Señor, he sido formado por el Señor. ¿Cómo crece la fe? Si tú lees 1 Corintios capítulo 11, vas a ver que allí la fe está basada en una relación muy profunda con Dios. Después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero esa fe está basada en una relación muy profunda. Perdón, voy a leer el pasaje. Esa fe está muy profundizada en una relación viva, en una relación profunda, enraizada, de un trato personal. Hebreos 11, perdón, estaba equivocado, Hebreos 11. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción profunda de lo que no se ve. Y ahí comienza a hablar de todos los hombres de Dios, pero muchos de ellos dice que no fue porque tuvieron, entre comillas, éxito en el mundo, sino que pasaron momentos muy difíciles. Dice acá, hablando de los grandes hombres de fe, otros experimentaron vituperios y azotes, hombres de Dios, de fe, y más de esto, prisiones. Entonces, ¿qué me dirán mis queridos? ¿Qué será? Las personas que predican el evangelio de la prosperidad, porque aquí habla de hombres de Dios, hijos de Dios, que fueron hombres de Dios de fe, pero que no fueron ricos, no alcanzaron. Es más, estuvieron, y mire lo que pasaron, dice, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de aquí para allá cubiertos de pieles, de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales, subráyame el 38, de los cuales el mundo no era digno. Eran personas que brillaban ante los ojos de Dios. Entonces, para aquellos que predican la prosperidad, muéstrenme dónde está aquí la prosperidad. No, es que Abraham fue muy... Todos ellos hablan solo que Abraham era riquísimo. Pues claro, Abraham era rico antes de conocer al Señor. Era un pagano que era muy adinerado. Es que Salomón fue rico. Claro, Salomón fue muy rico, pero terminó siendo un pagano. Es que David... Y le sacan a uno, pero en el Nuevo Testamento nunca dicen, y es que Pablo fue un hombre que tuvo riquezas. No, Pablo murió, lo asesinaron. Es que Pedro fue... No, a Pedro lo decapitaron, lo crucificaron. A Pablo lo decapitaron. Pablo dice, yo he llevado del bulto, como dicen. Entonces, ¿dónde está el cuento de la prosperidad aquí en el mundo? No, acá en el mundo no, pero son prósperos ante los ojos de Dios, porque en el reino de los cielos ellos van a brillar como estrellas. Entonces, por eso nunca he creído en eso, la famosa doctrina de la prosperidad, que es satánica y está engañando a mucha gente y está enviando a mucha gente al infierno, porque ellos cuando lleguen allí van a decir, pero yo no era cristiano, porque algún día el Señor les dice, a usted no los conocí. ¿Realmente tú conoces al Señor? ¿Estás viviendo una vida de fe? Entonces, ojo con eso, porque esto es de vida o muerte. Esto define la eternidad. ¿Eres cristiano? ¿Realmente eres un discípulo de Cristo? Esa es la pregunta que debo hacerme. ¿Realmente yo me convertí al Señor? Otra bendición que tiene el discípulo de Cristo es ser escogido para ser parte de su iglesia. Apocalipsis 19. Aquí le voy a decir quiénes van a estar en el reino de los cielos. Porque no van a estar todos los que uno crea, ni como dicen por ahí, muchos no van a estar allí. Apocalipsis 19, verso del 7 al 9. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero, o sea, del Hijo de Dios con la iglesia. Y su esposa, que es la iglesia, se ha preparado. ¿Te estás preparando para el Señor? ¿Estás luchando por cada día ser más santo, más puro para el Señor? Y es una lucha, porque este mundo está contaminado y realmente nos bombardean en la televisión, por internet. La tentación está por todos lados.
porque su esposa se ha preparado y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Y subráyame, porque el lino fino es las acciones justas de los santos, mi querido hermano. Pero pastor, es que yo soy salvo por la sangre de Cristo. Claro, yo también. Pero el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Pero si yo sigo tomando trago, metiendo droga, robando, estafando, fornicando, adulterando, abortando, o ahora se me dio por ser hombre y entonces ando como mujer, vestido como mujer, pues creo que estoy mal. Dice que la iglesia se ha preparado. ¿Te estás preparando? ¿Tu vida ha cambiado realmente por medio del Espíritu Santo? ¿Estás luchando contra el pecado todos los días? Yo tengo que arrollarme todos los días y decirle, Señor, guárdame, porque hay áreas en mi vida que son terribles. Y el viejo hombre, el viejo Gilberto, está ahí, Señor. Es una realidad. Hoy ayúdame, Espíritu Santo. Pero tú dices, no, pues pastor, lo que pasa es que, a ver, yo soy cristiano carnal. Probablemente no eres cristiano y vas rumbo al infierno. Qué pena, pero es así la Biblia. Dice que el que está en Cristo, nueva criatura es. Te mantienes tomando trago de fiesta en fiesta, de foforro en foforro. No quiero que te engañes y de que mañana llegues al infierno y digas, es que nadie me habló nunca de esto. Si estás en eso, cosas que no le agradan al Señor, conviértete de una vez. Dice que a su esposa se le ha concedido que se vista de lino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Verso 9, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados. Mira lo que dice acá. Alguien llama. ¿Quién llama a la boda del Cordero? El Padre, Dios Padre. Si tú lees la Biblia, tienes que leerla bajo el trasfondo del que fue escrito. Y el trasfondo son las costumbres de los pueblos del Medio Oriente. En el Medio Oriente, el papá y la mamá eran los que definían con quién se iba a casar el joven. Y duraba un año de desposorio. Y si los padres decían, ¿sabe qué, Pedrito? Esa muchacha no le conviene porque es casquisuelta, que es vaga, porque no sirve. ¿Sabe qué? No vamos a permitir que te cases. Hasta el día de hoy hay culturas, como en el Islam o en la India, donde el novio sabe que es importante lo que digan sus padres de la novia. Entonces Dios Padre va a decirle al hijo, hijo, moriste por todos estos, pero estos realmente nunca honraron tu sangre. Estos no van a pasar, porque no son dignos de ser llamados a las bodas del Cordero. Y allí será el lloro y crujir de dientes de muchos que pensaron que iban a entrar al cielo porque hicieron una oracioncita, simplemente, y el resto de la vida pasaron haciendo barbaridades. Aquí dice que alguien lo llama. ¿Quién no se lo llama? Lo llama el Padre. El Padre dice, tú sí. Jesucristo lo dijo, que con dificultad se van a salvar los justos. Y unas le preguntaron, ¿son muchos los que se van a perder? Y él le dijo a los discípulos, lamentablemente muchos son llamados, pero poquitos los escogidos. Entonces yo debo, realmente dice acá que a la iglesia se le ha permitido que se vista de lino limpio. Yo debo agradar al Padre para que el Padre diga, sí, realmente Él cada día se parece más a ti, hijo. Realmente Él permitió que mi Santo Espíritu transformara su vida. No te engañes. No todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Sí ves? Lo dijo Jesucristo. No todo el que me diga a mí Señor, Señor, o sea, a Él, sino que el Padre es el que va a decir quién va a entrar. Dice, no todo el que me diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre. El que viva en obediencia al Padre. El que obedezca al Padre. Hay muchos falsos pastores y falsos profetas y apóstoles que han hecho de la sangre de Cristo una mercadería para lucrarse, para tener dinero, para tener 2 carros, 2 casas, becas, avión, para vestir con marca, pero han hecho un negocio con la sangre de Cristo. Esas personas están determinadas solamente a ir al infierno por el pecado más grande, que es convertir la sangre de Cristo en un negocio. Aún muchos pastores, por el hecho de que tengan grandes iglesias y piensen que van a ir al cielo por eso, no.
El Señor dijo, en aquel día muchos me dirán, en tu nombre predicamos, y muchos van a decir, pero Señor, yo tenía una iglesia de 30,000 personas y yo andaba en un carrazo y yo tenía jet privado. Y el Señor, a usted nunca lo conocí, papi. Apartado de mí, váyase para el infierno. Si eso va a suceder, va a suceder. Está escrito en la palabra, dice el Señor, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero, y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios Padre. Entonces, ser escogido, una de las bendiciones prometidas para el discípulo es que va a ser escogido para ser parte de la esposa de Cristo, que es la iglesia. Por ahora, la iglesia simplemente está en un periodo de desposorio y el Padre está mirando quién es digno y quién es digno. El Padre verá, y el Hijo lo dijo, no todo el que me dice Señor a mí, al Hijo, entrará al reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre. O sea, el Hijo se somete al Padre y el Hijo dirá, Padre, tú escoge, tú eres el que vas a escoger, yo me someto a lo que tú digas. Nunca el Hijo va a decir, pero sí, Padre, pues fue un carnalote, como él decía, el Señor, déjalo entrar. El Señor va a decir, él no entra, Hijo. Y el Hijo dirá, sí, Padre, tienes toda la razón, él no entra. Y por último, un verdadero discípulo va a disfrutar de una eternidad gozosa con el Señor. El Señor dijo, donde yo esté, allí estará mi discípulo. Queridos hermanos, estas son las bendiciones para ser discípulo. Cuando una persona es discípulo, el Señor no quiere seguidores que no son ni chicha ni limonada, que andan con un pie en el mundo y otro tratando de seguir al Señor. No quiere fans que usan camiseticas bonitas que dice, con un pescadito que dice, yo soy un campeón de la fe. El Señor no quiere feligreses de la iglesia tal, es que mi iglesia es la mejor de Ibagué. El Señor quiere discípulos. Lamentablemente, Apocalipsis 3 del 14 al 22, son muchos cristianos hoy en día, fríos, buscando solo riquezas, fama en el mundo, dinero en el mundo, poder en el mundo, exitosos en el mundo y ya dejaron a Cristo afuera. No quieren vivir santamente, agradablemente a Dios, no quieren ser obedientes a Dios. Y ellos no van a entrar al reino de los cielos. Te dejo Apocalipsis 3 del 14 al 22 y mira a ver si la iglesia donde tú vas tienen estas características. Nunca hablan del infierno, nunca hablan de Satanás, nunca hablan del pecado, solamente tú eres un vencedor, tú eres la maravilla, tú tienes que llegar porque eres el vencedor. Pamplinas, bobadas. Léete bien para este pasaje y haz como yo muchas veces he tenido que ser, Padre. ¿Realmente yo estoy en tus caminos o estoy equivocado porque mi corazón es perverso y engañoso? Gracias al Señor, a todos aquellos que ven nuestros programas. En YouTube nos encuentras como Ministerio Integral de Restauración Cristiano. Allí, por favor, si vas a YouTube, suscríbete, por favor, y comparte con otras personas. Es una forma de evangelizar también. Y por Facebook Live también nos encuentran como Gilberto Sánchez Martínez. Ahí encuentran mi canal donde estoy transmitiendo todo esto. Todas las enseñanzas que el Señor en su bondad nos trae cada día a través de su palabra. Mi corazón está agradecido con aquellos hermanos queridos que siembran, ofrendan para que este ministerio pueda seguir adelante, sembrando la palabra del Señor. Agradezco a hermanos como Carlito Rodríguez, mi querido hermano en Cristo, amigo de muchos años, allí en la ciudad de Cali, que nos está sembrando con unos folleticos que va a imprimir en su imprenta, en su litografía, allí en Cali Producciones se llama. Muchas gracias, Carlitos, por esa ofrenda para estos folletos evangelísticos que procederemos a repartir ya en los lugares donde estamos, como en Manizales y en Ibagué y en Fusagasugá. En Manizales con la señora Rubialba Aristizábal y nuestro querido Mario Salinas, y en
Fusagasugá con nuestra querida Fabiolita, allí en Fusagasugá y aquí en Ibagué, con mi esposa Julietica y todos los que nos acompañan acá. Si tú quieres, si el Señor coloca en tu corazón ofrendarnos, aquí está Neki en Colombia, al 315-644-7888, ese es nuestro número en Neki. Y si está en el exterior, el Señor coloca una ofrenda, puede hacerlo por MoneyGram, pero sí, por favor, haznos entender que has mandado alguna ofrenda, porque MoneyGram no dice, y algunas personas de pronto han colocado la ofrenda y se ha extraviado. Muchas gracias, ¿no? Amado Dios, te damos gracias por tu bondad, tu misericordia, tu fidelidad, tu cariño, tu paciencia. Espíritu Santo, te pedimos que nos ayudes cada día a ser discípulos de Cristo, a hacer un alto en el camino y a vivir vidas que te agraden a ti. Damos infinitas gracias, Señor, por tu palabra y que esta palabra llegue a muchas personas para un conocimiento profundo tuyo, para un amor ferviente hacia ti, que crezcan, maduren en la fe, que caminen en tus caminos, que sean salvos de este mundo que cada día más y más se aparte de ti. Oramos, bendecimos, oramos por aquellos que están enfermos, como por Raúl, Grijalva, por la vida de mi esposita que tiene algunas dolencias, también oramos por mi hermana Lilia. Oramos por el señor Perry allá en Estados Unidos para que el Señor en su bondad y en su misericordia traiga salud a su vida. Recordamos siempre tus promesas, Señor, y tu bendición, sabiendo que ya tu venida por la iglesia está muy próxima. Permítenos ser fieles a ti, perseverar en la fe, tener un espíritu totalmente entregado a ti. Alabamos tu nombre, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, recordemos siempre que Dios es bueno, siempre bueno, excelentemente bueno. Bendiciones.